¿Cómo se van? Gracias. Sino cómo se van a gestionar estos tiempos, ¿verdad? Desde la labor docente. Otro elemento también importante contextual de la sesión del día de hoy es que les vamos a hacer un muy breve recorrido sobre la trayectoria que ha tenido en los diferentes momentos. Estos documentos y estas propuestas, cortamos grabación, por favor, en la primera parte. Vamos a estar nada más personas del sindicato y una compañera que también nos va a apoyar en este análisis, y posteriormente detenemos la grabación para que ustedes puedan hacernos las consultas, preguntas con respecto a esta documentación y por qué desde el sindicato, por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Y porque desde el sindicato nos oponemos a este documento y cómo es que se venía trabajando anteriormente toda la parte de una forma pues más democrática desde las 4 escuelas, una conformación de una comisión ad hoc. Bien, entonces, estamos claros de la dinámica. Hay un tiempo de exposición donde vamos a intervenir 3 personas, en cuyo caso yo hago la introducción, el compañero Cristian Ocampo y la compañera Helen de LECEN nos van a hacer una ampliación desde sus experiencias y después detenemos la grabación y empezamos con la parte de consultas. Como tenemos una acotación de 1 hora aproximadamente, pues sí tenemos que hacer esto rápidamente, ¿verdad? No quiere decir que sea el único espacio programado, pero sí es el inicio de este análisis que es pertinente e importante para nuestra universidad. Bueno, en primer punto quisiera hacerles un recorrido histórico muy rápido, y es que esta no es la primera vez que se ha intentado modernizar la guía de los tiempos académicos que se asignan a toda la parte de la universidad en cuanto a extensión, investigación y docencia. Ya han habido intentos anteriores, ¿verdad? Lo que provocó un estudio prepandemia donde a los docentes desde la unidad del antiguo COA les facilitaban una serie de documentos que los tutores llenaron a mano sobre cuánto calculaban ellos que podían hacer ciertas calificaciones y ciertos elementos. Esa información prepandemia, y que entonces era pertinente para esa etapa prepandémica, ¿verdad? Fue analizada y fue sistematizada en un documento que se presentó en el 2021 aproximadamente. ¿Qué sucede en 2021? Que la pandemia nos cambió, hubo un parteaguas en ese momento y entonces toda la universidad se tuvo que virtualizar. Tuvimos que cambiar actividades y tuvimos que reinventarnos de una forma muy rápida, y que la UNED, con su característica excelencia y personas que siempre se han comprometido con el desarrollo de la academia, pues supieron llevar adelante en ese momento. Pero entonces este manual en el 2021 nos llega a las escuelas y empezamos desde las diferentes escuelas a indicar que no corresponde a nuestra nueva realidad, que hay que considerar más actividades y que está desfasado con respecto a el nivel de virtualización que estábamos teniendo en toda la universidad, ¿verdad? Ya no eran carreras particulares que tuvieran componentes virtuales, sino en toda la universidad. Eso llevó a el rechazo hacia ese documento, hacia la conformación de una comisión ad hoc que en ese momento estaba conformada por representantes de las 4 escuelas, Federación Estudiantil, Rectoría, posgrados y se me está escapando alguna otra representación. Esto es una línea histórica muy rápida. Y posteriormente esa comisión empieza un trabajo, que aquí tenemos un compañero que ha estado trabajando en esta comisión y que les va a ahondar sobre ello, para poder recabar en toda la universidad, en las 4 escuelas, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cuál es nuestra nueva realidad? ¿Ok? Esa comisión tuvo un trabajo aproximadamente de 2 años, se reunieron en un aproximado creo que de 13 sesiones,
inclusive fueron transmitidas por YouTube y recopilaron una serie de insumos muy importantes de los cuales carece este programa, es esta nueva propuesta de lineamientos. Insisto, el problema no es el CITA, el problema es estos nuevos lineamientos, esta guía de tiempos académicos que está desconociendo acciones que ya se venían haciendo de manera afirmativa con el estudio que estaba haciendo esta comisión y otros esfuerzos, por ejemplo, de un archivo Excel donde se consideraba, porque en el sistema CITA, digamos, no está incorporado, los niveles de virtualidad y la cantidad de estudiantes, ¿verdad?, para poder impartir la docencia. Que eso se impulsó en las 4 escuelas para tratar de darles un poquito más de equidad y de adaptarse a las necesidades de las cátedras en la medida de lo posible. Entonces, estas medidas que han venido, que no han sido consultadas y que se han venido implementando gradualmente por parte de la nueva Vicerrectoría de Docencia, pues tienen una regresión en cuanto a la afectación de los tiempos académicos y de las personas funcionarias entonces que trabajamos en docencia o en investigación o en extensión con nombramientos en la academia, y que por supuesto como sindicato no nos parece dicha imposición y que no se han articulado bajo la consigna de integrar a la comunidad, ¿verdad? Y lo cual no debería ser así, ¿verdad? No podría haber una imposición sin la consulta a la clase trabajadora y a este sindicato. Entonces, en este encuadre quisiera darle la palabra al compañero Cristian Ocampo, ¿verdad?, que va a proceder a realizar una primera parte de análisis del documento. Adelante, Cristian, ¿estás por acá? Sí, buenas tardes. No sé cómo hacemos, Gaby. ¿Ustedes comparten la presentación o la compartimos Sí, nosotros? si gusta la comparte usted, Cris. Ok, ok, vamos a compartir por acá entonces. No sé si por ahí se está viendo. ¿Todo Sí, bien? pero si la podría, Perfecto. perfecto, listo, se ve bien. Sí, bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Tenemos que ser claros que mucho de lo que aquí se va a presentar es interpretación nuestra, ¿verdad? Y por ahí intercambios que hemos tenido con otras personas que conocen del tema, porque en realidad el documento simplemente se pasó a las escuelas y no existió ningún espacio como para que las autoridades, específicamente la Vicerrectoría de Docencia, por ahí nos comunicara bien cómo se hizo, quiénes participaron en su realización, qué sé yo, todo el tema, ¿verdad? De los contenidos que tenía el documento han quedado mucho a la interpretación que nosotros hacemos. Entonces, eso creo que es un primer elemento que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Yo traté de basarme en 3 puntos fundamentales que se nos pidió. Una era, bueno, qué es lo que propone este lineamiento, por ahí ver si se ajusta a las realidades de las escuelas y también el tema, bueno, de qué posibles afectaciones podrían tener en un plano laboral. Entonces voy a empezar con el primer punto, que es, bueno, que se propone este lineamiento institucional y guía operativa para la asignación y planeación del tiempo docente. Como es un título un poquito largo, mejor voy a decirle en adelante el documento 2026. ¿Saben? Así lo voy a tratar para que por ahí quedemos claros. Bueno, creo que no hay duda de que el documento lo que busca es imponer un nuevo sistema institucional de tiempos académicos, o sea, un nuevo cita, pero eso sí, un cita que está muy al corte de la administración, muy a la medida de la administración y desgraciadamente en medio de una coyuntura que, como lo decía aquel Keylor Rojas, ¿verdad? Representante de los CERN Conaria, bueno, en medio de una coyuntura de condición cercana a la quiebra financiera en la institución. Entonces, por ahí eso es un riesgo fuerte que tenemos. El documento, como ya lo dijo Gaby, tiene un problema serio y es que desconoce el trabajo que había hecho una comisión que había sido nombrada incluso por el Consejo Universitario para tratar de ver si se podía por primera vez tener un sistema de distribución y de asignación de tiempos académicos consensuado dentro de la institución, creado de manera democrática, ¿verdad? La comisión trabajó casi 3 años
pero al final termina siendo desmantelada por la rectoría y por la vicerrectoría de docencia y todos sus aportes, todo ese trabajo que se hizo, todo el tiempo invertido. Ojo que ahí estuvimos, no solo mi persona, eran varios representantes de las escuelas, incluida la compañera Ellen, que ahora va a estar interviniendo. Todo eso quedó pues en el olvido, quedó desconocido. Por otro lado, este documento 2026 sí preocupa mucho porque tiene referencias que en algunos casos son ya anacrónicas o que no han sido consultadas en las escuelas o que hasta fueron férreamente rechazadas, ¿verdad? Por ejemplo, el lineamiento vigente, que como ustedes saben data del 2027-2028, un documento que pues ya se queda corto a las realidades de la modalidad virtual de la universidad. Bueno, es parte de las referencias que se mencionan ahí. El lineamiento que precisamente en el 2021, que ya lo señalaba Gaby, las escuelas estuvimos oponiéndonos férreamente al punto que fue rechazado y que generó el nombramiento de la comisión esta por parte del Consejo Universitario. Bueno, sigue siendo una referencia, sigue siendo un fundamento para poder realizar el documento. Igual se menciona un informe técnico de análisis comparativo que se hizo este año, que no sabemos, nunca fue consultado entre el personal docente y administrativo de las escuelas. Desconocemos su naturaleza, desconocemos sus alcances y además se desconoce aquel Excel para los compañeros y compañeras encargadas de cátedra y carrera, que recordarán ustedes, era con el que hacíamos el cálculo de los tiempos en el caso de las asignaturas virtuales. Es Excel creado por la Escuela de Educación. El mismo, pues, es de alguna forma desconocido, no se tiene en cuenta entre las referencias. Y como lo vamos a ver ahora, era muy importante porque valoraba no solo el tema de los niveles de virtualidad de las asignaturas, sino también el tema de la cantidad de estudiantes, situación que pues nos preocupa. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo concreto. Refleja este nuevo documento las realidades de las escuelas y otras instancias, ¿verdad? Como el caso, no sé, de las carreras de posgrado, de extensión. Bueno, yo creo que aquí, obviamente la respuesta es no, pero sí quisiera tal vez enfatizar en por qué no refleja esa realidad. Número uno está este tema de que se establecen las horas absolutas como una unidad oficial de medio tiempo. Las horas absolutas son básicamente las horas reloj, ¿verdad? Y aquí el tema es que a veces hay como poca claridad dentro del documento de cuál sería básicamente la equivalencia de estas horas, ¿verdad? Sobre todo si se toma en cuenta la antigua medida que se llamaban horas quincenales. Tradicionalmente una hora quincenal eran 6 horas absolutas. Yo no sé dónde salió eso, ¿verdad? Ojalá que ahora alguien por ahí lo aclare. Pero entonces, lo que se brinda es esa fórmula que ven ahí resaltada en amarillo, que pues es un poco confusa, por lo menos para los que no tenemos mucha relación con este tema de matemáticas, en fin. Creo, ¿verdad?, que por ahí usando los datos de la página 7 de este documento, pues se mantiene la equivalencia. Una hora quincenal es igual a 6 horas absolutas. Pero sí es importante que el lineamiento dejara claro estas equivalencias, porque así uno puede determinar si realmente el lineamiento termina siendo progresivo, como lo decía Gaby ahora, o sea, que aumenta el reconocimiento de horas, o más bien regresivo, que puede hacer que la disminuya. Entonces, por ahí tenemos ese problema importante. Por otro lado, ahora se establecen campos, pero bueno, a mí me interesa más que nada este tema de categorías dentro de las cuales se incorporan actividades. Ahí pueden ver todas las actividades, todas las categorías, disculpen, que se establecen: docencia, planificación e investigación, extensión, etcétera, etcétera. Lo pueden ver a partir de la página 22 del documento. Entonces, es fundamental analizar si realmente son pertinentes, si no excluyen tareas, si no excluyen funciones que en la actualidad se desarrollan. Aparte de que esa codificación de categorías, de actividades, ya está siendo implementada en el SITNA, sobre todo en lo que es su aplicación web. Recuerden que esto generó en mayo pasado molestias muy importantes de parte de todas las personas encargadas de hacer la asignación de las cargas. Y en la actual carga semestral, como se ve en imagen, ahí pues ya se están implementando estas categorizaciones que, como pueden ver,
lo que se está es nada más a la espera de que por ahí las escuelas den un visto bueno y ya se incorporen los cálculos de tiempo y ya esto quede totalmente establecido. Por eso es el llamado a estar muy atentos, a analizar mucho el documento, a poder identificar, ¿verdad?, qué cosas no son congruentes y poderlas denunciar. Se implementa además una cuestión que se llama definición y también otra cuestión que se llama evidencia mínima en el caso de cada una de las actividades. Por tanto, para que la actividad sea reconocida, eh, tendrá que corresponder dentro de lo que es la definición que se brinda y además se tienen que presentar evidencias mínimas. Entonces esto pues genera sus resquemores porque no sabemos qué tan pertinentes pueden ser este tema de las evidencias y las definiciones, por ejemplo, con el tema de los objetos de estudio o la mediación pedagógica de las asignaturas. Aparte que recarga trabajo porque ahora hay que hacer evidencias y presentarlas, supongo. Repito, es que como no se explica el documento, no se comunica, no hay espacios presenciales para que uno con las autoridades pueda verlo, etcétera, etcétera. Pero sí se da a entender a que hay uno ahora, si me dan una tarea, yo tengo que presentar evidencias, o sea, no solo desarrollar la tarea, sino presentar todas las evidencias que en algunos casos son bastante numerosas, ¿verdad? Bien, a lo fundamental, bueno, ¿qué implicaciones tendría este nuevo lineamiento, este documento 2026 para las condiciones laborales de todos? Bueno, voy a poner por acá como punto fundamental el tema de que si hay asignaciones de horas absolutas sobre actividades que preocupan, ¿verdad? Voy a partir más que nada de lo que sería un ejemplo de una cátedra, digamos, que realiza las tareas de entrega de docencias comunes, normales, digamos, cotidianas dentro de la universidad. Aquí hay, por ejemplo, un tema que es la preparación de tutoría, que recuerden que así siempre se ha llamado, después se le agregó el apellido virtual por razones de todos conocidas, y que en el lineamiento que actualmente rige, que es el del 2007-2008, esta tarea se le asignaban 2 horas quincenales. Como una hora quincenal equivale a 6 horas absolutas, entonces obviamente las 2 horas quincenales serían 12 horas absolutas. Hasta ahí todo bien. Pues bueno, en el documento que estamos por acá analizando, la tarea ahora se incorpora en una categoría que se llama tutoría académica y se denomina actividad tutorías académicas preparación. Se asigna nada más de 1 a 12 horas absolutas. Noten ahí el recorte que es brutal, ¿verdad? De 1 a 12. Así que por ahí tenemos ya un punto ahí que va en contra de todos los que hacen tutorías, ¿verdad? Normalmente. Dice que según la epistemología de cada asignatura, no me queda muy claro qué es eso. Disculpen ahí la ignorancia, pero hey, nadie te explica, entonces no sé si son por los niveles de virtualidad, no sé. Y además de que te recorta 10 horas en el mejor de los casos, porque puede ser 1 hora, eso te recortarían 11 horas absolutas, 11 horas el reloj en todo el cuatrimestre. Noten que se implanta lo de la definición, o sea, lo que hay que hacer para que se reconozca esa tarea y además que hay que brindar evidencias. Página 25 para que lo puedan revisar bien. Por ejemplo, bueno, esta persona que nombran para hacer tutorías, se le recorta el tiempo de preparación, pero noten lo que es el tiempo ya del desarrollo de la tutoría. La tarea, bueno, tradicionalmente se llama tutoría, después se le agregó el apellido virtual, como todos saben. Asigna en el lineamiento vigente 2 horas quincenales, que son 2 horas absolutas. Recuerden que a veces puede pasar que si la tutoría dura 3 horas, entonces 3 horas absolutas, 18, perdón, 2 horas, 3 horas quincenales, 18 absolutas. Pero el asunto es que sí, es una tarea que tiene un tiempo importante de reconocimiento y por eso mucha gente, pues normalmente le gusta que le asignen esta tarea. Bueno, la tarea ahora se incorpora en la categoría tutorías, actividad, bueno, categoría tutorías y en la actividad tutorías académicas, ejecución virtual o presencial. Pero lo que hace es que asigna 3 horas absolutas por sesión, ¿verdad? No queda claro si es que entonces ahora las tutorías tienen que ser de 3 horas o pues si se pueden poner 2 horas y reconoce las 3 horas, ¿verdad? Pero bueno, en el escenario de que se tuviera que hacer las 3 horas para que sean así reconocidas, noten que siempre se mantienen las 12 horas, pero habría que trabajar 1 hora más por tutoría.
Y obviamente viene el tema de la definición y la evidencia mínima. Así que por ahí el desarrollo de curso en línea sí nos preocupa porque en el Excel de la Escuela de Educación era una categoría que, por ejemplo, en una asignatura, por poner solo un ejemplo, de nivel de virtualidad baja y valorando cantidad de estudiantes, te podía asignar entre 4 a 6 horas quincenales, que eso serían de 24 a 36 horas absolutas. La tarea ahora se va a llamar, bueno, va a estar dentro de la categoría que se llama ejecución docente y se denomina desarrollo de asignatura, ¿verdad? Y se aclara en cada una de las variantes según el nivel de virtualidad. Asigna de 1 a 2 horas absolutas por actividad. Eso quiere decir que si, bueno, yo en la asignatura tengo que calificar por ahí 4 actividades, bueno, puede ser que se me estén reconociendo 8 horas absolutas, por ejemplo, pero noten el recorte radical que hay de llegar a tener en el menor de los casos un reconocimiento de 24 horas absolutas a llegar a tener, por ejemplo, 8. Digo, y si me reconocen las dos, porque hice de 1 a 2, podrían ser que sean nada más 4 horas, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad? Casi demencial. Aparte de que, bueno, hay que presentar evidencias y todo el asunto. Bueno, entonces uno dice, si a un compañero o una compañera le recorto las horas de preparación, le recorto las horas de tutoría por ahí, le hago este corte tan radical en el desarrollo del curso en línea, de qué pasa, ¿verdad? Si tal vez con la calificación lo compenso. Bueno, la tarea calificación, como se denomina en el lineamiento actual, pues es muy relativa, ¿verdad? Ahí dice que pueden ser de 6 a 10 instrumentos por hora que se reconozcan. En algunos casos hasta se da el espacio de que sean de 10 a 20 minutos por estudiante o instrumento. Así que por ahí, pues, eso es lo que hemos venido trabajando siempre. Ahí están los tipos de instrumentos que normalmente se reconocen. En el actual documento, resulta que pues los tiempos son los mismos, ¿verdad? Es decir, que la calificación en cierta medida sigue igual, una pequeña mejora porque dice de 5 a 10 instrumentos, pero en realidad es algo mínimo. Y entonces, como pueden ver, aquí la gran pregunta con la que cierro mi intervención para escuchar a Ellen es, bueno, si baja la preparación, si baja lo del tema de la tutoría, si bajó el desarrollo del curso en línea y la calificación se mantiene igual, de cómo vamos a hacer para completar, por ejemplo, las 21.5 horas de un cuarto tiempo. Ya ustedes se pueden imaginar por dónde va el asunto. Habrá que recargar de más estudiantes a las personas. Entonces, háganle números, ¿verdad? Si ahorita, por ejemplo, en la cátedra que coordino, un cuarto tiempo atiende a veces 50 estudiantes, bueno, con esta reforma, no sé, probablemente sean como 70, ¿verdad? No me he sentado a hacer el ejercicio, pero bueno, por ahí está el problema de que se llegue a aprobar esto, de ahí el llamado a oponernos, a de alguna manera exigir, ¿verdad? Que se retomen los espacios de negociación, de diálogo que se habían tenido con la anterior comisión ad hoc y que por ahí, con la participación de las personas que realmente conocen sobre este tema, se pueda llegar a acuerdos, se pueda llegar a consensos y que ojalá se pueda tener un, un, un lineamiento de distribución de tiempos más digno, ¿verdad? Que mejore de verdad las condiciones laborales de todos los colegas profesores y sobre todo que pudiera mejorar la calidad de la entrega de la docencia, de la extensión, de la investigación y de todas las tareas académicas que cotidianamente se trabajan por acá en la UNED. Muchísimas gracias, Cristian, por esta intervención. Saludamos a las más de 150 personas que nos encontramos conectadas en este momento por diferentes canales y que nos siguen en el YouTube. Nada más una aclaración, cuando la compañera Haylin termine la intervención y iniciemos la fase de preguntas, la sesión va a interrumpir la transmisión, por lo cual ya no podrá ser seguida por el YouTube y vamos a nada más interactuar las personas que nos encontramos en este momento en Zoom. Damos la más cordial bienvenida a la compañera Haylin Díaz Jiménez de la Cátedra de Gestión de la Calidad. Adelante, doña Haylin. Buenas tardes, muchas gracias, Buenas Gabriela. tardes. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias por el espacio. Voy a permitirme compartir una presentación que también traigo. Okay, creo que ya está bien.
Correcto, ya se está viendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Con respecto a este documento, ya han comentado. em, es importante también, antes de iniciar, resaltar que, bueno, dichosamente es una propuesta. No ha sido aprobada, por lo que este ejercicio es sumamente importante, este ejercicio para establecer justificaciones técnicas. Y bueno, como decía Cristian, se había conformado una comisión institucional de cargas académicas a la cual yo pertenecía, bueno, pertenezco. Y en esa misma comisión se hizo una subcomisión para consolidar cada uno de los criterios que cada una de las escuelas estaba aportando. Esa subcomisión, pues claramente éramos menos personas. Con el cambio de vicerrectoría, bueno, se nos pidió todo el insumo, el cual fue enviado a vicerrectoría en noviembre del año pasado. Y bueno, luego recibimos este documento que dista prácticamente en su totalidad de lo que se había presentado en un principio. Y bueno, vamos a ir viendo punto por punto por qué indico que sí es completamente diferente al planteamiento que se había hecho en la comisión, y bueno, con aprobación de cada una de las escuelas y también eh, con el aval, por decirlo de alguna forma, o con el visto bueno de las direcciones en ese momento también, porque éramos una comisión que estábamos conversando también con direcciones y bueno, el documento fue bastante aceptado. Tienen dos lógicas, entonces vamos a ir viendo por qué decimos que se diferencia de esa propuesta que habíamos hecho y que consolidaba, que trataba de consolidar todo lo que cada uno de los compañeros y de todas las conversaciones que habíamos tenido en las diferentes sesiones que ya como han indicado eran, eh, este, eran públicas. La propuesta de la comisión lo que buscaba era simplificar, homogenizar y flexibilizar la asignación de tiempos, era dignificar la labor de cada uno de nuestros docentes y de cada uno de nosotros. Y bueno, la idea era trabajar con categorías amplias y rangos de dedicación. Este lineamiento, por el contrario, lo que hace es estandarizar, documentar y hace trazable cada actividad. Trabaja con horas absolutas, evidencias y avales que bueno, también este tema de las horas absolutas es algo que, bueno, como ya lo comentaba Cristian, es un poco confuso acá en el documento. Entonces la diferencia no es técnica, sino que cambia la forma de valorarnos el trabajo académico. Diferencias del enfoque general en cuanto a alcance, la propuesta aplica al personal tutor. Una de las especificaciones que habíamos colocado en este documento que presentamos, que también es importante aclarar, se presentó con la intención de que se llamara a la plenaria y presentarlo en la plenaria. De hecho, en las reuniones que teníamos nosotras conversábamos, bueno, ¿y quién lo va a presentar? ¿Quién lo presenta en la plenaria? ¿Quién explica esto? Entonces esa era nuestra intención, que se presentara en la plenaria y que enriqueciéramos entre todos esta propuesta que habíamos consolidado. El lineamiento que se nos envía actualmente amplía el alcance a direcciones, coordinaciones, cátedras y carreras. Nosotros en nuestra propuesta estábamos excluyendo a las personas encargadas de cátedra y de carrera de las cargas. Ya nosotros tenemos una asignación de tiempo completo en la cual ya nuestras funciones están en el manual de puestos. Entonces, lo que es cambiante es las asignaciones que se hacen a las personas docentes, por lo que entonces estábamos proponiendo que únicamente se hicieran cargas a las personas docentes. En cuanto a estructura, la propuesta que nosotros hacemos tiene 16 categorías. Voy a decirlo muy rápidamente, ¿verdad? Es una propuesta que se hace, pero todavía pues, no tiene valor oficial. Nosotros hacíamos una propuesta de 16 categorías sin subcategorías. Ahí la idea es, como es tan amplia la diversidad de las diferentes escuelas, lo que estábamos buscando no era tanto delimitar en diferentes actividades, porque hace gigantesco este manual, sino que
en esas grandes categorías, cada persona encargada de cátedra colocaría lo que como expertos y como conocedores y como personas que tenemos, que hemos asignado cargas un montón de veces, sabemos qué es lo que se requiere. Entonces esa era la idea, que en estas grandes categorías hiciéramos la explicación y estas categorías también tenían unos rangos amplios para poder, para facilitar y para dar esa flexibilidad que estábamos buscando. En cambio, el lineamiento crea campos, categorías, actividades y evidencias, además. En la asignación, la propuesta usa bloques de dedicación, como les decía, sus grandes rangos. El lineamiento exige estimación de horas, minutos. Hay actividades que se les asigna minutos por tarea, por producto, por sesión, por estudiante y por instrumento. Entonces yo no sé cuándo vamos a terminar de hacer esas cargas haciendo toda esa clasificación. Entonces, bueno, este nuevo modelo aumenta en detalle el detalle requerido y la carga administrativa. Un punto crítico que me llamó muchísimo la atención es con respecto a las personas encargadas de cátedra y carrera. Bueno, como les decía, la propuesta excluía a estas personas de las asignaciones. En cambio, el lineamiento incluye la coordinación de cátedra y de carrera, bueno, programa, y además establece un rango de posibilidad de asignación para nuestra función de encargados. Y establece una categorización de cátedras donde también mete lo que son carreras, ¿verdad? Cuando son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de una cátedra que se categoriza muy buena, o no sé, bueno, la categoría es alta, solo tiene la posibilidad de asignar 126 horas absolutas, que es un cuarto de tiempo más o menos. Entonces, para toda la función de encargado de cátedra, solo se puede asignar ese rango si usted cayó dentro de la categoría alta de cátedra. Si está dentro de una categoría baja de cátedra, entonces son 30 horas. Entonces, esto, bueno, pues obviamente, ¿verdad? No está alineado con lo que se había propuesto por parte de la comisión, y además la coordinación deja de entenderse como una función sustantiva, como una función propia del puesto, y se vuelve un rubro parcial dentro de la asignación. Pero ya no es ya no es que yo soy mi función principal y sustantiva de tiempo completo, es ser encargada de cátedra, sino que ahora es una asignación parcial. Que eso, bueno, es bastante importante de resaltar. Ahora, pasamos de categorías amplias a microactividades, como he venido mencionando. Por ejemplo, nosotros habíamos puesto asignatura activa y ahí se podía asignar atención a la persona estudiante, plataforma, lo que la persona encargada de cátedra indicara que requería para esa asignatura en el cuarto de tiempo que regularmente se asigna. Y también conversábamos eso, bueno, si requerimos, pues entonces se asigna otro cuarto de tiempo, ¿verdad? Porque hay asignaturas donde se requiere tal vez que una sola persona asuma y entonces se incrementa ese tiempo. En cambio, en el documento de lineamientos, la asignación debe constituirse por actividades, sesiones, instrumentos, como ya les venía comentando, estudiantes, productos, evidencias y nivel de virtualidad. Entonces, bueno, esto provoca que el trabajo se convierta en una sumatoria detallada y muy minuciosa de horas y microactividades. Específicamente, aquí fui detallando cambios en rubros que se habían indicado muy específico, ¿verdad? Para cada una de los grandes bloques que habíamos establecido y que evidencian la diferencia que existe entre la asignación que había propuesto la comisión y lo que se nos está presentando en este documento de lineamientos. Voy a pasarlo rápidamente. Y bueno, claramente, por ejemplo, en trabajos finales de graduación, que era uno de los grandes bloques que nosotros habíamos propuesto, habíamos hablado de un cuarto a medio tiempo, esos eran los rangos que estábamos utilizando, pero en cambio ahora en el lineamiento se nos propone que se asigne de acuerdo con si es dirección, hay que identificarlo, ¿verdad? Específicamente, si es dirección, hay un tiempo, si es lectura, hay otro tiempo, comisión, anteproyecto, defensa, posgrado, con valoraciones diferenciadas para cada uno.
se calcula por rol, por fase y por estudiante. Igual, bueno, en lo que es material didáctico también se hace una subdivisión minuciosa de cada una de las actividades. Voy a pasarlo por acá rápidamente. Para llegar entonces acá a lo que son evidencias y validación, que esto es algo completamente nuevo y bueno, no estaba en el documento que se envió a Vicerrectoría. Hay un detalle de un campo requerido, perdón, un detalle requerido en cuanto a campo, categoría, actividad, definición de tareas, horas absolutas, periodo de evidencia y aval. Esto aumenta claramente la carga de quien planifica y valida. Y se piden evidencias mínimas como actas, bitácoras, productos, ¿verdad? Que yo le puse, yo decía, productos, ¿cómo? ¿Qué productos? ¿Qué tipo de productos? ¿Qué se considera que va a evidenciar esto, ¿verdad? Eso queda en el aire. Reportes, instrumentos, rúbricas, listas, capturas, enlaces, constancias y avales. Todo eso hay que ir colocando para cada una de las actividades que se vayan asignando a las personas docentes y a nosotros. Y esto claramente aumenta el volumen documental. Aspectos que requieren aclaración, ¿verdad? Además de los que ya hemos mencionado, bueno, el tema del trabajo de las horas absolutas no es claro. Las coordinaciones, el tiempo que se puede asignar no corresponde al tiempo de nombramiento para nosotros como encargados. El tema de acreditación, por ejemplo, hay valoraciones donde se indica que el criterio para categorizar la asignación de tiempos es, por ejemplo, en acreditación, actividades extraordinarias. ¿Qué es actividad extraordinaria? ¿Verdad? Que eso es muy subjetivo. Entonces, ese tipo de valoraciones, ¿cómo lo vamos a definir? La categorización de cátedras, claramente, es un aspecto que se tiene que esclarecer. Y bueno, las evidencias. ¿Cuándo se presentan? Creo que Cristian comentaba también, ¿cuándo se presentan? ¿Cómo se presentan? ¿En qué sistema? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser al final? ¿Va a ser al principio? Que esos son dudas que nos quedan, ¿verdad? Y bueno, recalcando el tema de desprotección de las coordinaciones de cátedra y carrera. Nuestro nombramiento es de tiempo completo para funciones de cátedra y carrera y se está proponiendo una asignación parcial dependiendo de la categorización, ¿verdad? Como les digo, puede ir de 30 o a 126, si usted es una cátedra así, no sé. Y bueno, entonces, el efecto que provoca esto es que la labor real queda parcialmente reconocida. La discordancia en la categorización, como les decía al principio, se mete en la coordinación de carrera dentro de esa categorización de coordinación de cátedra cuando son funciones completamente diferentes. Y también hay una categorización para coordinaciones de posgrado, pero no se establece cuál es el lineamiento, los rangos o las características que las van a categorizar. En cuanto, bueno, a nuestras funciones de encargados de cátedra ya están definidas, como les comentaba también, y razón por la cual también estábamos proponiendo que no se nos incluyera dentro de esa asignación. Y bueno, esto básicamente hace referencia a lo que les vengo indicando, ¿verdad? Que estas horas no reflejan el alcance de una persona encargada de cátedra nombrada de tiempo completo ni sus responsabilidades normales. Vamos a ver. Acá, bueno, por ejemplo, yo me ponía a pensar en un caso, en mi cátedra, ¿verdad? Específicamente. Bueno, en mi caso específico, yo tengo 14 asignaturas y tengo a cargo 2 laboratorios. No tengo como muchas personas estudiantes, pero relativamente, ¿verdad? Tampoco podemos decir cuánto, ¿verdad? Cuánto podríamos asumir que es mucho o que es poco. Y yo me ponía a pensar en el tiempo, que realmente un tiempo completo, y yo estoy segura que es el caso de la mayoría de nosotros, y no es que de todos nosotros, el tiempo completo no nos da para todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, en mi caso estamos en rediseño,
Entonces estamos con rediseños, estamos con los diseños actuales, estamos con rediseño de material, con los materiales actuales, atendiendo a los profesores fuera de horario, porque ellos tienen sus trabajos de tiempo completo y regularmente los tenemos que atender fuera de horario. Entonces trabajamos todo el día en las funciones normales y además fuera de horario tenemos que atenderlos a ellos con todas sus consultas y con todas las labores que ellos están realizando. Pero entonces, una cátedra, digamos que caiga dentro de las más altas, ¿verdad? Pero solo puedo asignar un cuarto de tiempo para lo que me consume más de un tiempo completo. Entonces, lo único que me puedo explicar es que, bueno, está descontextualizado, realmente está desligado de la realidad que cada uno de nosotros como encargados vivimos. Y claramente no nos va a dar tiempo, no nos va a consumir y no vamos a lograr salir con todo realmente. Bueno, aquí hago una comparación entre cuál documento simplifica más. Claramente el de la comisión así, proponía categorías limitadas, ¿verdad? Una sola categoría sin tener que hacer esa subdivisión, sin subcategorías, rangos amplios, integra actividades relacionadas y evita asignar funciones propias a las coordinaciones y reduce cálculos y conversiones, ¿verdad? Que eso yo, que he revisado, he estado en la comisión de revisión de cargas de la escuela, es complicadísimo. Entonces, ya eso quedaba en el pasado. En cambio, el lineamiento actual, bueno, descompone en actividades, subactividades, exige evidencia, calcula por tarea, sesión o por estudiante y requiere conversiones. Aumenta también la documentación y validación. Entonces, bueno, como mensaje final, este lineamiento, como ya les he demostrado técnicamente y muy concretamente, se aparta, ¿verdad?, de lo que motivó a esta comisión. Deja desprotegida la labor de la persona encargada de cátedra y carrera al permitir asignar solo una fracción de tiempo para funciones por las que se nos contrata de tiempo completo. Y bueno, y esa mezcla, ¿verdad?, entre criterios de cátedra y carrera que no sabemos cómo hacer la diferenciación entre una y otra. Y bueno, eso es lo que les traía, compañeros. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Helen. Creo que ha sido amplio, ¿verdad? Y vamos a darles las gracias a todas las personas que se encuentran conectadas, tanto desde el Zoom y nuestras redes sociales, en el YouTube, donde nos mantenemos más de 150 personas en este momento en paralelo. Nada más voy a leer algunos comentarios que se han registrado de estas exposiciones. Bueno, ¿y los servidores de la UNED aguantarán esto? ¿Quiénes van a revisar esas evidencias?, nos pregunta una compañera. Otra compañera nos consulta, ¿van a recargar o van a bajar tiempos? Y otra nos interpela, pero si las evidencias ya son visibles, uno deja la tutoría grabada en el entorno, también preparamos materiales que también están en el entorno, tiene un menú contextual. Efectivamente, compañera, sí es. Y tenemos otros comentarios. Quienes hacen esta propuesta desconocen de la labor docente y particularidades de las carreras. No nos pueden encajonar en algo irreal. El personal que tenemos puede que abandone la universidad por desmotivación y ahora con cortes en presupuesto no podemos contratar. ¿Quiénes son los artífices de esta propuesta propatronal? No lo indica el documento, queremos hacer la aclaración. Y bueno, entonces con esto vamos a hacer un cierre en la transmisión y vamos a pasar a la parte de consultas, ¿verdad? Compañeros, quienes están transmitiendo, les agradezco si podemos hacer el corte. Listo. Gracias, y vamos a detener la grabación también.